Ya está con nosotros nuestra primera invitada, la ministra de Educación, Marilu Martens. Con ella vamos a conversar sobre diversos temas relacionados obviamente con su sector. Ministra, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a ti por la invitación, Enrique. Fueron casi 15 horas. ¿Cómo se siente después de esas 15 horas de interpelación? Bueno, todavía un poquito cansada, pero bien en el sentido que pude informar. La verdad que esa interpelación lo que me ha dado es ese espacio de poder comunicar todo con respecto a lo que fue la huelga, cómo finalmente logramos cerrarla, cuál fue el manejo, cuáles fueron las fortalezas respecto al manejo, cuáles fueron las oportunidades que hemos visto una vez que ya hemos hecho este espacio de autocrítica de qué se podría haber mejorado, ¿no? Tú sabes que siempre mirando hacia atrás las cosas son más fáciles. Pero también se me dio la oportunidad, a través de este pliego de 40 preguntas, de poder informar a los congresistas y también al país sobre lo que viene trabajando el Ministerio de Educación en la reforma educativa, en la valoración de los docentes, en educación rural, en educación inicial, en educación superior, que yo creo que finalmente es lo que nos importa a todos los peruanos. Ahora, vamos a hablar de eso a grandes rasgos, pero yo quiero tocar algunos temitas antes. ¿Por qué dijo usted que la huelga los encontró sin herramientas? Bueno, esta ha sido una huelga, si bien, como dije, hay generalidades, ¿no?, que siempre se repiten, que es, por ejemplo, que en todos los gobiernos, en su primer año, suele haber una huelga de magnitudes como la que hemos vivido este año, estos meses. Es más, usted presentó una estadística, el primer ministro también presentaron una estadística de ese, digamos, de ese trabajo cíclico de los gremios, ¿no es cierto? De esa constante. La diferencia, digamos, con las huelgas que se han vivido años anteriores, es que esta vez hemos encontrado un gremio fragmentado, totalmente fragmentado, que no reconoce a un sindicato único que era el SUTEP. Pero, perdóneme, pero eso no debió ser una información que debió tener el ministerio, ya sea por sectores de inteligencia, por las unidades descentralizadas del ministerio. ¿No es una información que ya debieron haber tenido? Sabíamos de estos agrupaciones, de estas gremios, sobre todo en el sur, pero no de la falta, sobreestimamos al CEN del SUTEP y la fuerza del CEN del SUTEP, y cuando nos dimos cuenta de la poca representatividad que tenía a nivel nacional. Esto sí, bueno, que tiene, ¿no? Y esto nos hemos dado cuenta cuando este señor Castillo, que era un dirigente de Cajamarca, empieza a convocar y todas las regiones empiezan inclusive a desconocer al SUTEP, al CEN del SUTEP, ¿no? Y se levantan esas 19 regiones y finalmente casi todas las regiones. ¿Eso la toma usted por sorpresa? Eso nos toma por sorpresa, eso nos hace ver un CEN muy debilitado, un CEN del SUTEP muy debilitado. Además, no es que haya tampoco que esté surgiendo otro gremio sindical, otro sindicato que vaya a suplir al SUTEP, sino es una fragmentación que entre ellos inclusivamente no se reconocen, no habían interlocutores válidos. Entonces teníamos, por ejemplo, la huelga del Cusco, que inició el 15 de junio, ¿no?, con un interlocutor que nosotros decíamos el profesor Mesatica. Sin embargo, eran 40 profesores que se movían cada vez que nosotros tratábamos de hablar con uno de ellos. ¿El ministerio no estaba preparado para eso? Desde el punto de vista, digamos, de la negociación gremial. No estábamos preparados para esta fragmentación, no. Y no estaba preparado tampoco el magisterio, porque el magisterio tampoco tenía un interlocutor válido, no tenía un pliego de propuestas válida. Firmaban y no reconocían cuando firmaban, se llamaban entre ellos mismos traidores. Entonces no ha sido fácil, Enrique, porque nosotros avanzábamos y nos dábamos cuenta que las mismas regiones que no reconocían al comité de base de luchas, que al ex CONARE no lo reconocían, eran otros gremios, el de Piura o el de Lambayeque o el de Lima Regiones, firmaban con Cusco y se les llamaba traidores. Entonces, habían avances y habían retrocesos. Ahora, para usted, ¿la huelga fue gremial o fue política?
Yo creo que aquí ha habido un pedido válido de reivindicación del magisterio, pero también ha habido una huelga política con intereses totalmente ajenos. ¿Ideológicos? Ideológicos, totalmente al bienestar, al avance en la carrera de los profesores. ¿Y por qué creo? Te lo voy a decir. Porque nosotros finalmente avanzamos y damos a conocer los avances, las mejoras en la carrera magisterial. Y son mejoras muy significativas, que los profesores tenían que reconocer, porque son mejoras que no se daban tal vez hacía 30 años, como la remuneración de los docentes, la homologación. ¿Y por qué no le entendieron? Porque habían dirigentes que cambiaban las cosas, malinformaban a los docentes. Pero el Estado tiene todo un aparato, tiene todo un presupuesto, tiene todos los medios a su favor. Lo hacíamos, pero lamentablemente el profesor quería escuchar a estos dirigentes que tenían esos fines quizás, políticos. Ministra, porque desconfía del ministerio. Esa es otra autocrítica que yo he hecho. Tenemos que llegar al docente directamente. ¿Por qué desconfía del ministerio el docente? Tal vez porque no hemos sabido llegar directamente al docente. Y lo he dicho, y vamos a llegar al docente y ya estamos trabajando en eso. Ahora, lo que sin intermediarios. Lo que decía León Trattenberg aquí hace un par de semanas es que la única referencia que tiene el docente con respecto a evaluaciones es exámenes para directores, donde el ministerio jalaba casi al 70% de los postulantes. Entonces es lógico, el referente que tenían era de una evaluación con mucho jalado. Y el ministerio parece no se preocupó de limpiar esos antecedentes. Bueno, efectivamente lo que estamos haciendo es estas capacitaciones y llegando a todos nuestros profesores para que sepan de qué se tratan las evaluaciones. Hoy día... Yo voy a entrar vamos a entrar a las evaluaciones. Pero antes yo quería preguntarle, para usted, ¿el radicalismo en el magisterio es el gran enemigo de esta carrera magisterial? Yo creo que la carrera magisterial no tiene en el magisterio enemigos. No son los mismos profesores, sino son dirigentes ajenos que usan... ¿Ajenos al magisterio? Ajenos a los intereses del magisterio. ¿Ya? Que están utilizando de repente esta débil comunicación que hemos tenido con nuestros profesores para poder ingresar de repente sus ideologías políticas, sus intereses políticos. Bueno, hemos visto actos violentistas que no deberían ser propios de un profesor, que son más bien referentes de nuestros niños y niñas, incitados por estos dirigentes. Pero no es contra la carrera magisterial, porque el docente, cuando uno le explica, cuando uno realmente habla con el docente y ve los beneficios que hay en la carrera docente, no solo en temas remunerativos, en temas de beneficios económicos, sino también en la mejora de su crecimiento profesional, con las capacitaciones, y que las evaluaciones llevan al fortalecimiento a través de las capacitaciones, el docente está a favor de la carrera magisterial. Ahora, yo le pregunto todo esto porque se vuelve a debatir el tema de Sendero Luminoso, CONARE, Proseguir, todo esto, ¿no es cierto? Y hoy día Fernando Rospigliosi señala, por ejemplo, en El Comercio, que ha sido este gobierno, con esta huelga, el que ha llevado la falsa suposición del regreso inminente de Sendero a niveles de histeria nunca antes visto. Él dice, si bien no acusa al Ministerio de Educación, se acusa al Ministerio del Interior por el papel y los argumentos que ha tenido durante esta huelga tratando de relacionar al senderismo con el magisterio. Entonces surge de nuevo la pregunta, para ustedes el gobierno, ¿el magisterio está infiltrado de senderistas? Yo creo que como país debemos de mirar el pasado, el presente y el futuro. Y debemos de evitar por todos los medios que lo que vivimos en el pasado se repita. ¿Hay amenazas de eso en el magisterio? Y si en el magisterio hubiera personas infiltradas, tenemos que buscarlas y tenemos que identificarlas y sacarlas. Pero ustedes actuaron casi con el convencimiento de que sí habían esas personas. Enrique, para terminar la idea... No. Para terminar la idea, la pregunta que me hiciste es, lo que el Ministerio del Interior identificó fue a 4.000 y no sé cuántas personas, cerca de 5.000, 4.000 y pico de personas que habían firmado un padrón. Lo que no constituía delito. Lo que no constituye delito, pero además alcanzó al Ministerio de Educación, sí, una lista de
profesores con condena, ¿no? Por apología al terrorismo. ¿Cómo por llegaron terrorismo. al magisterio durante los últimos 5 años? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es justamente ese proceso. Hemos llevado hemos distribuido oficios a todas las UGEL para que identifiquen si realmente estos profesores están ejerciendo en el magisterio. Pero vuelvo a la pregunta. Porque la ley... ¿Cómo entraron al magisterio Bueno, durante los últimos 5 años? La ley, la ley, la 29988, que dice que estos profesores deberían de ser inmediatamente retirados. Sin embargo, no estaba reglamentado. El reglamento recién lo ha sacado el Ministerio de Educación, en el cual nosotros podemos acceder a la base de datos y poder ¿Podían ser retirarlo. admitidos con esa condena? No debieron deberían ser retirados. Ya, pero ni siquiera debieron ser admitidos. No, ya estaban, perdón. De repente eran profesores que ya estaban en la carrera, ya eran profesores. Pero una vez que ya tenían condena, debieron ser retirados. Entonces, ese es el proceso en el que estamos hoy día. Y además de eso, también de manera preventiva, porque pueden ser, hoy día tenemos ese listado, pero puede ser que haya más. Hemos firmado un convenio con el Poder Judicial para nosotros acceder a la base de datos del Poder Judicial y poder identificar si hay más profesores, y no solo profesores, sino también administrativos o profesores que trabajan, personal que trabaje en el Ministerio de Educación con algún tipo de condena o proceso por terrorismo. En terrorismo o apología al terrorismo. Muy bien, yo le digo esto porque sí, efectivamente, como dice Fernando Rospiliosi en El Comercio, pues ha habido esta contradicción de que, no, Sendero no es amenaza, y después, se vienen los de Sendero, Conare, Proseguir, están por todo sitio. No, Sendero sí es amenaza. ¿Es una amenaza? Sendero, pero ¿quién puede decir que Sendero no es amenaza? Le pregunto. Por supuesto que Sendero es amenaza. Pero ¿en qué se traduce? un ratito, es que me estás confundiendo. Lo que el señor Rospiliosi puede haber dicho no es lo que se ha dicho en el Ministerio de Educación. Lo que el Ministerio de Educación dice... No, yo no le he dicho el Ministerio, le he dicho el Ministerio del Interior. Lo que el Ministerio de Educación dice... Bueno, el Ministerio del Interior tiene que velar por el orden y la seguridad del país, y es lo que está haciendo. Pero lo que el Ministerio de Educación dice es, cualquier profesor con condena o proceso, en un proceso por apología o terrorismo, si está en un proceso de este tipo, se le separa inmediatamente de las escuelas. Y si tiene condena, se le separa, se le saca de la carrera pública magisterial. ¿Ustedes ya han sacado gente? Ya hemos ¿Están sacando gente? No hemos sacado porque, como te explicaba, la ley no estaba reglamentada, la hemos reglamentado y ya a partir de eso podemos sacar ya gente por estos delitos. ¿Desde cuándo? Desde ahora. ¿Y tiene usted una idea de cuántos son? Estamos en ese proceso, hemos entregado al Poder Judicial cerca de 500.000, un listado de cerca de 500.000 personas justamente para hacer este filtro, y a fines de este mes nos están entregando ya... 500.000 personas que podrían estar involucradas en 500.000 personas que trabajamos en el sector de educación, para que hagan este barrido y ver cuál de esas personas si hay alguna de esas personas implicadas. Ministra, para entrar en el tema de la evaluación, que es el tema fundamental, ¿usted no va a renunciar? Yo no voy a renunciar. ¿Va a esperar a que la censuren si es que la censuran? Voy a esperar cuál es finalmente el resultado de la interpelación. Perfecto. Ante la inminencia de una censura, igual va a esperar que la censuren. Voy a esperar el resultado de la interpelación. Muy bien. ¿Por qué no habría que censurarla? ¿Por qué no había...? Por una huelga yo creo que no es motivo. Yo he demostrado que si bien me demoré 54 días como institución... Que no es poco. Que no es poco, y que nadie hubiera querido que demore ni siquiera 2 días. Así es. ¿no? Lamentablemente. Ni siquiera que hubiera. Ni siquiera que hubiera. Digamos, la tarea del ministerio era negociar, hablar y prevenir antes de, que no lo después hizo, de. Lo hizo. Negoció, habló, pero siempre hay algo importante que se debe saber. El ministerio siempre respetó el principio de institucionalidad. Muy bien, pero ¿por qué no habría que censurarlo? Porque yo no me censuraría, porque por una huelga no es motivo de censura, expliqué cuáles fueron los motivos, cuál fue el manejo, siempre se habló, siempre se dialogó, se respetaron los principios institucionales, se identificó que había un magisterio totalmente dividido, sin interlocutores válidos. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros intervenimos,
trabajamos, fuimos abiertos no solamente al magisterio, sino a diferentes partidos políticos, a diferentes poderes del Estado, pero para poder trabajar. En los últimos días usted misma, le he leído varias entrevistas donde usted hace una serie de autocríticas, ¿no es cierto? Y eso ha llevado, por ejemplo, a que congresistas como Víctor Andrés García Belaúnde hayan dicho que no tiene capacidad para manejar el sector de educación. Pero, ¿qué ocurriría si viene una nueva huelga a raíz de la evaluación? ¿Cómo la afrontaría? Bueno, definitivamente con la ley, ¿no? O sea, hoy día, por ejemplo... ¿se lamenta de no haber sido dura desde el primer momento? Desde el primer momento nosotros fuimos alineados con la ley. Llega al ministerio, Enrique, el pedido o la notificación de estos gremios regionales, provinciales, que iban a hacer una huelga. Nosotros declaramos improcedentes y notificamos a las regiones. ¿Qué deben hacer las regiones? Las regiones deben declarar la ilegalidad de esa huelga. No lo hicieron. Es más, algunas declararon legal, algunas. Es decir, usted no tuvo... Algunas declararon legales. ¿Usted no tuvo un buen apoyo, una buena sociedad con los gobiernos regionales? Yo creo que algunos gobiernos regionales no actuaron como se debe actuar inmediatamente. O sea, uno declara ilegal y empieza inmediatamente. El que no trabaja se le descuenta porque... ¿Por qué no lo hicieron? Porque es ley. ¿Por qué no lo hicieron? Entonces, nosotros hemos estado trabajando y cuando nosotros ya hemos llegado a decisiones drásticas como tener que congelar cuentas o sacar un decreto de urgencia, no para descontar, porque eso es ley. Eso es una cosa que me extrañó a mí en el Congreso, que congresistas como el congresista Ochoa de Nuevo Perú o el otro, o congresista de ¿Fuerza Popular? Se me dio el nombre. Que me pidieran que se derogara el decreto de urgencia, que el decreto de urgencia lo que dice sobre los descuentos es que esos descuentos hacen un fondo y que con ese fondo se van a pagar las horas de recuperación. Pero ese decreto de urgencia no dice lo que dice la ley, ¿no? Que el profesor que no trabaja no debe cobrar. Eso es ley. Entonces, me extraña que congresistas me digan que no cumpla con la ley, ¿no? Entonces, eso es algo que se debió hacer desde un primer momento. Ministra, ahora sí entremos al tema de la evaluación, que para mí es el tema central, ¿no es cierto? Del miedo de muchos maestros, que según usted fue aprovechado por algunos dirigentes. Congresistas de Frente Amplio también me pedían eso, que me pareció de verdad totalmente... ¿Desubicado? Totalmente. Entonces, la evaluación misma, ¿ustedes han analizado la evaluación? ¿No reconocen que de repente, porque todos estamos de acuerdo en que hay evaluación, todos, nadie en este país quiere que los profesores sigan sin evaluación? Y obviamente que los niños estén en manos de gente que no pasa una evaluación, pero ¿el modelo es el mejor? A ver, dígame solamente para decirle, León Rattenberg acá mismo también dijo, aparte de lo de la desconfianza, que por ejemplo en otros países el aumento está ligado a una evaluación voluntaria. Es decir, tienen el aumento los que quieren una evaluación, ¿no es cierto? Y eso ha funcionado en países de Centroamérica. Ha dicho además que él proponía una evaluación piloto para este año, que fuese evaluada, es decir, la evaluación de la evaluación para ver cómo funciona, en un país en el cual ustedes plantean una evaluación uniforme para todas estas regiones. De repente, ¿no es el momento de evaluar un modelo que quizás sea el que aparezca como cuco frente a los maestros y no sea realista para nuestra realidad? Yo estoy segura que hay muchas formas de implementar y muchas buenas formas de implementar y de repente la que el profesor Rattenberg está diciendo es una buena forma. Pero quiero que sepan que esta evaluación, este instrumento ya se ha empleado a más de 32.000 docentes. Este instrumento para observación de aula ya la hemos empleado en más de 32.000 docentes. No es algo nuevo, no es una cosa que no hayamos hecho y es algo bueno que la población lo sepa, ¿no? Para que cuando opinemos, para que cuando digamos, no, y es algo nuevo que no se ha aplicado, ¿por qué están haciéndolo recién? ¿Por qué no hacen algo piloto? Es importante que sepan que ya se ha aplicado, o sea, ya lo hemos vivido en más de 6.000 instituciones, en 32.000 casos y más del 90% aprobado. Pero usted lo ha dicho, nadie lo sabe. Pero ahora ya lo hemos... Ahora, a raíz de la huelga.
Es más, perdóneme. Tal vez. Hay mucha gente, y he leído muchos artículos, en donde señalan que definitivamente la observación no puede ser 60 minutos en el aula. ¿Qué ocurre con la opinión de los directores? ¿Qué pasa con gente que está todo el año con los maestros? ¿Por qué, y lo decía Trachtenberg, por qué preparamos a los maestros para un show de 60 minutos? Y después el resto del año, si el director está ahí, ¿por qué el director tiene que evaluar solamente en 60 minutos en una observación en el aula? Los tiene permanentemente ahí. A ver, Enrique, otra cosa importante, el director es quien evalúa al profesor, el director de la institución educativa. Entonces, el director no está ahí, no es una persona que está ajena. Yo personalmente te puedo decir que como profesora he sido evaluada, como directora he evaluado, y tú como director, que además has sido capacitado por además una institución de prestigio, con un programa de capacitación, puedes ver en un instrumento bien elaborado, como es el instrumento, como es, mira que acá la he traído, como es esta rúbrica, sí, este instrumento de evaluación que tiene 6 pautas. Pero que para muchos es confuso, no es confuso, y es complicado. Para muchos, o sea, yo le digo lo que he leído. Si tú la lees, yo estoy segura que si tú y cualquier profesora que hace esto todos los días lo lee, y como lo hemos comprobado, no es complicado, Enrique. ¿Y por qué los maestros se oponen a todo esto? ¿Por qué? Porque no lo conocen. Yo te voy a decir por qué. Porque quieren estabilidad laboral absoluta, porque tienen temor. Entonces, eso es lo que tenemos que... No es la rúbrica, no es la evaluación, es el temor a que... Y eso hay que hablarlo. Hay que decirle a los docentes que si el país está invirtiendo en ellos, porque estamos invirtiendo en la evaluación y en la capacitación, es porque queremos fortalecerlos, porque queremos mejorar sus competencias. No es a la evaluación lo que le tienen miedo a los docentes, y eso es lo que todo el Perú tiene que saber. No es al instrumento a lo que le tienen miedo a los docentes, es a que dicen, eso me va a llevar a despido. Entonces, eso es lo que tenemos que llegar al docente, y eso es lo que tiene que saber el docente. El Ministerio de Educación por ningún motivo lo que quiere es despedirlos si estamos invirtiendo en ellos. Estamos invirtiendo primero en todo este proceso de ir y evaluar a nuestros 350.000 docentes. Estamos yendo, después de este proceso de primera evaluación, a capacitarlos 6 meses con instituciones que sean buenas instituciones que nosotros hemos ido y hemos aislado el modelo. 6 meses, no es una capacitación como por ahí escuché en el Congreso de 2 días. Es una capacitación que el docente va a tener 6 meses para fortalecerse, para mejorar su práctica, para crecer profesionalmente. Si no lograra una segunda evaluación, estamos hablando de un año después, el profesor tiene la oportunidad de ir nuevamente a otro proceso de capacitación. Ministra, de 6 meses. ¿Por qué en esta famosa reforma educativa de tantos años, porque esto no es su gestión, esto viene de atrás? Desde el 2007 tenemos esta carrera meritocrática. Perfecto. ¿Por qué desde el 2007 los maestros no le han entendido eso? No usted, al ministerio. ¿Por qué desde el 2007 le tienen miedo? ¿Por qué desde el 2007 no quieren la evaluación? ¿Por qué desde el 2007 nadie, ninguno de los profesores, ve las ventajas que usted ve? Porque no, para empezar, es la primera vez que se va a aplicar la evaluación de desempeño. Es la primera vez. 1. 2, los profesores querían esta evaluación de desempeño. Esta evaluación de desempeño, Enrique, ha sido consensuada con los maestros. Ellos decían... Son ellos los que han salido a la calle para decirle no a esto. Pero ya te expliqué a qué le están diciendo no. No es a la evaluación. Yo estoy segura que todos nuestros docentes... Algo ha fallado como para que ellos crean que esto es la antesala a su despido. Y yo te estoy diciendo que es la línea de comunicación que sí nos ha fallado directa con el docente, que los malos dirigentes con intereses políticos totalmente ajenos al bienestar del docente, ahí le ha dicho, la evaluación es despido, y eso es totalmente falso. La evaluación es fortalecimiento de las competencias de nuestros docentes, es inversión del país en mejorar las competencias del docente. Muy bien. Ministra, muy buena suerte. Esperemos que, bueno, primero a ver qué pasa con el Congreso y después
que los maestros y el ministerio tengan por fin una línea de comunicación. Supongo que usted va a cambiar Totalmente. a todo ese equipo de comunicación que no ha sabido comunicar esto, o sea, porque no puede hacer lo mismo con la misma persona. No, lo que tú has dicho es verdad. Esto no es una cosa de mis 8 meses de gestión. Claro. Esto es algo que hemos tenido que trabajar De atrás, mucho más. muy de atrás. Exacto, con mucho más anterioridad. Los canales de comunicación con los docentes tienen que fortalecerse y estamos trabajando en ello. Muchísimas gracias por su presencia. Muy Gracias. amable y conversaremos más adelante. Muchas gracias. De todas maneras. Amigos, regresamos luego de una pausa.